El mensaje de hoy, el título de hoy, somos una generación del Espíritu. Somos una generación del Espíritu. Y en estos tiempos es importante saber y conocer lo que Dios dice a nuestras vidas, tanto a los chicos como a los grandes de esta generación de Casa de Bendición. Es importante saber lo que Dios tiene en este momento, en el siglo XXI, lo que Dios habla a sus hijos, tener el entendimiento y tener los oídos atentos a la voz del Padre. En esta generación, un versículo que vamos a iniciar en este mensaje es Josué 1:9. Josué, si me pueden apoyar ahí en ponerlo en la pantalla, Josué 1:9, que habla acerca de Moisés y de Josué. Lo vamos a leer. Josué 1:9 dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le dice es un cambio de generación. Moisés muere y Dios empieza a hablar y a trabajar con Josué, y le da le dice esto que acabamos de leer: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Josué representa la generación que Dios habla hoy. Josué representa una nueva generación que levanta y ahí en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Y este es el momento en el que estamos. Nosotros estamos ahora en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios les está hablando a toda la gente que estamos el día de hoy presentes, desde los más grandes hasta los más chicos y jóvenes, que somos parte de esta generación que estamos, que Dios habla hoy. Y esta generación, el seguir trabajando la voluntad del Padre, los propósitos de Dios, depende de cada uno de nosotros. No depende solamente del pastor, y es responsabilidad del pastor, sino depende de cada uno de nosotros trabajar en nuestro interior y en nuestro núcleo, en nuestra familia, con el matrimonio, en los hijos. Y esta responsabilidad del día de hoy nos toca a nosotros, el seguir trabajando los propósitos de Dios que tienen cada uno de nosotros. Dios le dice a Josué: terminó un ciclo con Moisés, ahora te toca a ti. Sabemos que Moisés fue un gran líder, un siervo de Dios, que vivió muchos milagros y muchas señales. Él fue mandado para darles y proveerles al pueblo de Dios. Fue un instrumento principal, clave, para el propósito de Dios en su tiempo.
Y ahora Dios escoge a Josué y le dice, sigues tú. Esta generación, hoy 2024, debemos de entender que la misericordia, que todos estos hechos que pasaron en nuestro pasado, fue por la gracia y la misericordia de Dios. El día de hoy, el día de hoy hay una promesa para nosotros, una promesa que vamos a ir a verlo ahorita, el siguiente versículo, pero el Espíritu de Dios ya está en cada uno de nosotros. La promesa que Dios habló, que Jesús dijo, el día de hoy la vivimos en el siglo XXI. Dios tiene propósitos en todos sus hijos, como tuvo propósitos con Moisés, con Josué, con Pablo, con grandes avivadores de su palabra. También tiene propósitos, grandes propósitos contigo y conmigo. Y muchas veces, ahorita lo platicaba el pastor, hay muchas olas de opiniones y circunstancias que el mundo te habla y te dice. Mas sin embargo, Dios también, su verdad absoluta, su palabra, también habla y también dice. Y es una responsabilidad a cada uno de nosotros el elegir o el escuchar, el inclinarnos a qué verdad nos queremos caminar, en qué verdad queremos movernos. Cuando Jesús estuvo en la tierra y caminó con sus discípulos 3 años y medio, les mostró el reino, pero al final, antes de morir, nos dejó una promesa, que es la que vamos a leer en Juan 14, 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Dice, Jesús promete al Espíritu Santo. En el versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Dios manda al Espíritu Santo para que nos acompañe siempre. El título de hoy es Somos una generación del Espíritu Santo. Solo los que han recibido a Cristo en su corazón pueden ver esta promesa. Dice el versículo 16, y yo mandaré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y aquí en el 17, ojo aquí, dice el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Somos una generación que camina en la verdad, que es guiada por el Espíritu Santo, que tenemos que saber la importancia de vivir en Cristo. La pregunta que pudiera surgir, ¿quién vive en mí? El Espíritu Santo es el que me acompaña siempre en mi caminar, porque lo que habla y lo que dice el mundo aquí dice que no lo puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Y hay muchas corrientes, muchos movimientos, muchas diferentes culturas, ideologías que el mundo habla y el mundo expresa, pero no es la verdad, no es el camino correcto, porque no conocen a Dios, porque no lo ven, pero tú y yo sí lo vemos, porque Dios te habla hoy, te habla todos los días, y todos los domingos se prepara un gran mensaje para sus hijos.
Por ello el mundo camina sin una dirección, sin objetivos, todos son pensamientos y emociones no firmes, no están cimentadas. Por eso en el versículo, reafirmamos que el mundo no lo ve ni le conoce. En Hechos del 1, del 2 al 9, si lo pueden poner ahí en la pantalla por favor. Hechos 1, del 2 al 9. En el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. En el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el 8, pero recibiréis poder. Es un versículo muy importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, tanto en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El día de hoy esta promesa es hecha realidad. El Espíritu Santo está en nosotros por gracia y por fe, se nos fue dado. Jesús pagó el precio en la cruz por nuestros pecados y el día de hoy estamos juntamente con Cristo. Amén, ¿verdad? En Juan 8:31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta sociedad donde se necesita hablar de la verdad de Cristo, todo el mundo habla, tu familia, tus amigos, la economía, todo el mundo opina. Hay páginas en redes sociales que dicen y por hacerse virales, por tener más visualizaciones, dicen pues noticias falsas o circunstancias que no tienen ni valor ni propósito ni es verdad. Pero es en esta sociedad donde esta generación que está cimentada en la palabra de hoy se tiene que mostrar. Se tiene que mostrar en uno mismo y con las personas que estamos alrededor, con tu familia, en el área de tu trabajo. Y hay mucha gente que me ha tocado ver y tienen una oportunidad de trabajar y desarrollarse, mas sin embargo lo muestran, ¿no? Muestran todo pues otras ideologías, haciendo trueques y todo así bajo del agua, no caminando en la verdad. O sea, todo eso no va a prosperar. Todo lo que no está cimentado y fundamentado en la palabra de Dios no tiene propósito. Y yo les voy a compartir un testimonio que yo tuve hace unos años, cómo Dios habla en el momento preciso, en el momento justo, y muchas veces, a veces no somos sensibles al llamado, a la voz de Dios, pero cuando uno se deja usar, Dios
Dios cuando habla expande en multitud, en magnitud. Y hace unos años yo en uno de mis trabajos anteriores me mandaron a llevar una paquetería a la central. Y yo llegué ahí afuera de la central y vi a una persona en situación de calle, ya grande el señor. Y yo desde que me bajé de la combi lo vi y algo me llamó la atención. De esas veces que ves a alguien y sientes así como que, híjole, yo le voy a comprar una cena y un café y le voy a decir que Dios lo bendiga. Pero ahorita, porque primero voy a llevar el paquete. Entonces llevé el paquete y hice el trámite y todo para que el envío de registro que se ocupaba. Cuando regreso de la central ya se me había olvidado, no compré nada y volví a verlo ahí afuera, y me volví a acordar y tenía esa sensación de acercarme a él y yo dije, bueno, pues me voy a acercar y yo tenía esa necesidad yo de ir con él. Cuando me acerco con él y él se llama José y me acerco y le digo pues que le quería dar una ofrenda y cuando abrí mi cartera nada más tenía un solo billete, no tenía ni más monedas ni más billetes, nada más tenía ese y yo ya había tenido el contacto con él y yo le dije, ándale, por andar aquí pues ahora le tengo que dar el único billete que tengo. Bueno, pues por andar ya estaba, ya se había levantado, estaba sentado ahí y se levanta y sí, gracias y ya se lo doy. Y yo, bueno, pues por algo estoy aquí, ¿no? Le doy el billete y le digo, ¿me permite orar por usted? Dios tiene algo que decirle. Y ahí cambió todo. Se molestó tanto. Dijo, Dios, ¿qué tiene que decirme a mí? Veme cómo estoy. Veme, no he ni comido. ¿Qué tiene Dios que decirme? Y molesto. Y estaba más alto que yo. Y yo, híjole, ¿y ahora cómo salgo de esta situación tan complicada? Y yo por querer hacer una obra buena, pues se complicó todo. Y yo, no, mira, Dios tiene sin duda una palabra para usted. Y yo creo que podemos hacer una oración juntos y en esa oración Dios le va a hablar. Pues ya le había dicho, o sea, en mis fuerzas o en mi entendimiento natural, pues yo lo veía muy complicado. Y Dios tenía un propósito, que ahorita lo vamos a tocar. Y el Señor, ándale pues, a decir, pues ya me diste el billete, ya dame tu oración. Ándale pues, dime Dios qué tiene que decirme a mí. Molesto el Señor. Y yo dije, ay Dios, ayúdame ahora a salir de esto, por lo menos que no salga mal esta situación, ¿no? Y yo empecé a orar. Le dije, Padre, pues te entrego la vida de José. Y empecé a orar y empezó a cambiar el panorama diferente completamente. Yo no sabía, yo en mis fuerzas o en mi entendimiento humano, no sabía lo que se estaba creando, lo que Dios sí realmente tenía que decir. Y en la oración hubo un momento donde yo le comenté, Dios te va a utilizar y te va a restituir, y la situación de calle que estás padeciendo y todas las situaciones que padeciste hasta el día de hoy, Dios siempre ha estado contigo. Y te va a regresar y te va a restituir tu familia, te va a restituir tus hijos y tu trabajo y todo lo que has perdido, Dios te lo va a regresar 70 veces 7 de lo que has perdido. Ya no vas a pasar noches en frío, ya no vas a pasar angustias, ya no vas a pasar hambre. Ahora Dios te va a levantar, porque Él nunca te ha dejado. Cuando pasó eso, el Señor, de estar irritado, me empezó a decir, oye,
ese sí es Dios, ese sí es Dios el que me está hablando, ese sí es Dios el que habla mi vida. Y fue un momento muy especial, fue un momento muy único que para mí vale muchísimo. En su momento a mí me causó un poco de pensamiento el darle el único billete que yo tenía. Pero cuando pasó todo esto, yo decía, gracias Dios, gracias porque no me sacaste de esta situación, pero superaste el ambiente, le diste un giro de 180 grados completamente de lo que se venía, o el propósito de Dios se cumplió. Después quise buscarlo, pero ¿qué creen? Ya no pasaba las noches ahí, ya no lo encontré. Y tengo la certeza de que Dios le restituyó y le regresó la casa que él tenía. Para terminar este testimonio, cuando yo llegué a mi casa, pues venía muy contento. Y llegar a la puerta de mi casa, encontré un billete del mismo valor que yo le había dado a él. ¡Ah, qué padre! De verdad yo dije, ay, gracias Dios. Esos detalles, no importa el dinero, sino la circunstancia y la forma en la que tú hablas a la gente, no tiene valor. De verdad, el mundo no puede comprar la presencia de Dios, no te puede dar la paz que solo Él da, la certeza y la convicción que solo Él pone en medio de las situaciones, porque como José, como él, como este señor, muchas veces estamos así, enojados, molestos, nuestras emociones nos gobiernan completamente y a veces no permitimos que Dios nos hable, no permitimos porque esa emoción pues la tenemos aquí presente. Pero cuando inclinamos nuestro oído, cuando inclinamos a su presencia, Él nunca ha dejado de hablarte. Sea la situación que pases, sea la angustia que estés pasando el día de hoy, el reto de salud que hoy estés pasando, Dios no deja de obrar en ti. Y te voy a poner un ejemplo en la Biblia que a mí me encantó. Cuando yo lo vi, yo dije, híjole, este versículo está padre porque son dos realidades, la realidad humana y la realidad de Cristo, la realidad de Dios, que termina superando la verdad del mundo y está aquí en su palabra. Me acompañan a Juan 11:1. Es la muerte de Lázaro. Muchos saben la historia y lo vamos a ver, cómo la realidad de Dios termina superando la realidad del mundo. Juan 11:1 dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 3: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí hay dos realidades. Una es la realidad humana, que es Lázaro está enfermo. Esa es una realidad. No se puede negar, pero cuando Jesús le dicen, oye, Lázaro está muerto, Jesús lo que él diga es otra verdad. Y lo que dice Jesús, lo que Jesús oyendo esto dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y choca con la otra verdad, que Lázaro estaba enfermo, y no solo estaba enfermo, sino murió. Y cuando Jesús se da cuenta, pues no sale corriendo. Ustedes saben la historia, llega 4 días después. Y vamos al versículo 7 para ver esto. Vino pues Jesús y halló que ya hacía
4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En este pasaje, si lo leemos completo, se ve como la realidad de Dios, la realidad suprema, la realidad que hoy vivimos, que es la del Espíritu Santo, termina ganando bajo cualquier circunstancia y cualquier verdad que en el mundo el día de hoy nos ofrece. Lo que Jesús diga, esa es la verdad. Y podrán venir circunstancias en tu familia, en tu casa, el médico, podrán venir situaciones, crisis económicas fuertes o crisis de enfermedad o emociones que el día de hoy están aquí presentes. Pero somos una generación del Espíritu. Él nos habla y lo que Él te diga a ti y a mí, esa es la realidad. Y el día de hoy te invito a que digas junto conmigo: lo que Jesús diga, esa es mi verdad. Lo que Jesús diga, esa es mi verdad. No es tu verdad, no es una situación que el día estés padeciendo. No es esa situación por la que te pones a orar. Eso Dios lo sabe y tiene el control absoluto de eso, aún a pesar de la muerte. Y eso me habló cuando falleció mi primo. Lo vi unas horas antes de que falleciera, y mi primo estaba en sus 20 años, en los 20, era muy joven, y tuve la oportunidad de estar unas horas antes con él. Tuvo un accidente y falleció, y Dios, aún a pesar de la muerte, Dios tiene la verdad. En el versículo Juan 11:23, ahí en la misma historia de Lázaro, dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Fíjate lo que le dice la pregunta al último: ¿crees esto? Esa es la pregunta que Dios te hace a ti el día de hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que tu palabra, la palabra de Dios, es sí y amén? Lo que tú digas, Padre, yo lo creo. Esa es la realidad que debemos de vivir como hijos de Dios. Las circunstancias del matrimonio, tus hijos, como hijos con padres, la realidad que debemos de vivir. Tú decides. Hay dos realidades: la humana, que es la que nos rodea, y hay mucha información. El mundo habla todos los días, y hay noticias, y hay guerra, hay peleas, y bajó el peso y subió el dólar, y se viene crisis de enfermedades. O la realidad de Cristo, la que vive dentro de mí y de ti y de mí. La verdad de Dios ya está escrita. La verdad de Dios es única y está en su palabra. Y el día de hoy aquí la tenemos. La tenemos, esa verdad que es sobrenatural, que el mundo no la puede ver ni la puede oír, pero los hijos de Dios, tú y yo, la podemos escuchar. Así que la pregunta es: ¿a cuál realidad nos vamos a acoplar? ¿A cuál realidad vamos a caminar? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios a nuestras vidas?
En Juan 17, 17, si lo puedes poner ahí en la pantalla, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Podrán pasar circunstancias, noticias difíciles, podrán pasar enfermedades o situaciones complicadas en nuestro hogar, pero la verdad de Dios, la verdad del Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y vivir bajo su gracia, bajo sus propósitos. Hoy tenemos muchos propósitos en Cristo. Tenemos que dejar un legado que compartir con nuestras familias, con nuestros hijos, con los seres más cercanos, hasta paz, un legado contigo mismo, tener paz, porque allá afuera es muy fácil la ansiedad, la depresión, la angustia, el temor, el miedo. Yo sé que aquí no los escuchamos porque aquí caminamos en Cristo, pero es lo que el mundo ofrece. Pero caminar en propósitos, con propósitos, es el caminar en la vida de Cristo. Nunca es demasiado temprano para dejar un legado, pero sí puede ser demasiado tarde si no actuamos el día de hoy. Y hoy somos una generación que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y un ejemplo de cumplir los propósitos y el legado en caminar en Dios que viene en la Biblia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en Roma escribiendo la carta a los Filipos, a los filipenses, que es una iglesia en Roma que es para compartir del evangelio en el mundo occidental. Es una de las primeras iglesias fundada y que Pablo ha estado escribiéndoles a ellos. Y si ustedes se saben la historia de Pablo, les empieza a hablar y les empieza a escribir en una situación pues no muy agradable, un poco complicada. Pablo, estando preso, empieza a mandarle esta carta a ellos. Y vamos a Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor en Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar en Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerles y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué importante o qué mentalidad tiene Pablo, el apóstol Pablo, que tiene despojándose de todo, pensamientos. Pablo está preso injustificadamente. Él no mató a nadie, él no hizo algún delito grave que el día de hoy pueda ser arrestado. Es por anunciar el evangelio. No había una causa justa, pero los judíos lo apresaron. Pero Pablo, pasando esa circunstancia, esa situación en la cárcel, él tenía otra mentalidad. Era hablarle a su iglesia, hablarle a sus hermanos en Cristo.
En otras palabras, Él está buscando y caminando en dejarles un legado a ellos. Hay una diferencia entre herencia y legado. La herencia significa una proporción asignada. Cuando la Biblia habla de herencia es algo que se asigna por ley y le pertenece a los hijos. Por herencia nos pertenece. Por fe nos pertenece. Por gracia, porque no hicimos nada para merecerlo, pero se nos fue dado. El legado significa delegar. Es un cuerpo de personas enviadas a una misión. Otras definiciones significa embajador o enviado en la autoridad de otro. Entonces, como hijos de Dios, recibimos una herencia. Pablo lo menciona: ya morimos del pecado, nacemos de nuevo en el Espíritu de Dios, viene en nosotros, recibimos su herencia, pero cuando recibimos también la herencia, también recibimos su legado, los propósitos de Dios. Dios te envía con un propósito cuando entras en comunión con Él, cuando escuchas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti en los propósitos. En Mateo 28 del 16 al 20, Mateo 28 del 16 al 20 es la gran comisión. Y lo ponemos en la pantalla. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios no está un día sí y otro día no. Dios está contigo todos los días, todos los días. Para eso es el legado que hay, un propósito del Espíritu en los hijos de Dios. Por eso el mundo se estresa, por eso el mundo hay mucha depresión, por eso hay falta de identidad en los jóvenes, por eso hay una diversidad cultural y de géneros, porque son ideologías falsas y fracasan todas ellas, porque no oyen ni ven los propósitos de Dios, porque no está el Espíritu Santo en ellos, pero está en ti y en mí. Y hoy yo creo que un legado importante es compartirles a la nueva generación que está ahí. Esta semana tuvimos una charla con mi hijo, porque en las escuelas están hablando de los diferentes tipos de género en las escuelas. Va en quinto de primaria. Y él pues tenía muchas dudas de lo que el maestro le estaba tratando de enseñar, y lo que el maestro nos comentó, que también a él le costaba trabajo cómo decirles esta parte de diferentes tipos de género. Y es en esta sociedad, y es en el día de hoy, donde tú y yo, con un abrazo, con una palabra de aliento, con un legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Yo me senté con él y mi mamá, y hablamos con él y le dijimos: ¿es esto lo que dice Dios? ¿Es esto un hombre, una mujer, lo que Dios te dice para ti? Porque el mundo no lo vamos a ocultar, no lo vamos a esconder. El mundo, las ideologías del mundo van a permanecer, pero ¿qué camino vamos a tomar? ¿Y qué camino van a tomar ellos? Esa es una responsabilidad como padres que nos corresponde.
Ahí mismo, en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre de quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores que rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Así como hijos de Dios, el propósito es expandir su reino. Es importante recibir la herencia que Dios puso en cada uno de nosotros. Por fe. Tenemos que trabajar mucho en la fe, en la certeza, en la convicción de lo que no se ve. Ya casi tengo que acabar, pero voy como a la mitad. Pero el testimonio de Pablo, el ver cómo él empezó a trabajar en las circunstancias, en los propósitos y en el camino del Padre, dejando aún, despojándose de todo. En Filipenses 1:12, mira, ahí mismo: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado a que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar ha aumentado su confianza y ha anunciado con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo tuvo tanta revelación en ese proceso, en esas circunstancias terrenales, estando en la prisión, y es ahí donde Dios obró en su vida, donde el Espíritu Santo empezó a trabajar un proceso con él y él tenía un enfoque diferente. A lo mejor estando yo ahí en la prisión, pues me voy a angustiar y a preocupar y a ponerme triste, y más sin embargo Pablo tuvo tanta revelación y aún en esa circunstancia hubo mucho propósito que Dios ocupaba trabajar en él, y él se despojó de todo para que Dios lo usara. En la historia de José, otro ejemplo es la historia de José. Ustedes, todos no sabemos la historia de José. José, ¿mande? ¿Verdad? También es mi favorita. Y fue vendido por sus hermanos y fue esclavo, y en estando como esclavo él jamás perdió sus estatutos, jamás perdió su fe, jamás dejó de creer en Dios, jamás puso en duda la palabra y la promesa que Dios tenía en él. Y más sin embargo él fue obligado a ser esclavo, a servir, pero él, cada experiencia y cada situación y cada circunstancia que él padecía, la convertía en propósito de Dios, la convertía en algo bueno, en algo próspero. Tanto así que tuvo la oportunidad de ser el segundo en Egipto,
y entendió el propósito por el cual padeció, por el cual sufrió, y aún estando como preso recibió mucho castigo. Pero cuando, ustedes se saben la historia mucho mejor que yo, cuando el faraón lo empieza a usar y lo empieza a que se haga cargo del sueño que le reveló, lo podemos poner en la pantalla, Génesis 45 del 4 al 7. Entonces él tuvo la oportunidad de otra vez ver a sus hermanos, a quien lo habían vendido, y fue tanto el que Dios lo estaba usando, que no reaccionó de manera molesta, sino entendió el propósito. Lo vamos a ver ahí. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Pero ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. ¿Puedes poner el versículo 7, por favor? Y Dios me envió delante de nosotros para que vosotros quedáis en la tierra, y para... Perdón, es que no traigo lentes. Y para daros vida por medio de grande salvamento. Es ahí, en ese momento, cuando él pasó la prueba, que entendió el propósito de Dios. Y en su momento no tuvo él sentimientos en contra de sus hermanos cuando lo vendieron como esclavo. Cuando tu propia familia te traiciona. Pero Dios nunca se apartó de él. Y como no se aparta de cada uno de sus hijos, tampoco se ha apartado de ti y de mí. Que el Espíritu Santo nos guíe a mayor entendimiento, que tengamos mayor fe. La justicia de Dios es la que abunde en nosotros. Valoremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Extiéndete a lo que Dios ya hizo por ti. Extiéndete a lo que Dios ya hizo, ya pagó. Cristo ya lo hizo. Vamos a ponernos de pie. Si tú crees que esta palabra, esta bendita palabra, es verdad de acuerdo a lo que dice cada una de ellas, yo te invito que nos pongamos en oración, que escuchemos su voz, que le preguntes a Dios: ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi verdad? Hay circunstancias, hay amigos, hay movimientos y masas, ideologías que se mueven, noticias, enfermedades, situaciones económicas, en tu matrimonio, en tu familia. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a ti? No a tu esposo, o no a tu jefe, o no a esa circunstancia. ¿Qué dice Dios a ti el día de hoy?
No importa lo que el mundo diga, no importa la circunstancia que el día de hoy estás enfrentando, Dios lo sabe. Dios sabe, Dios tiene el diagnóstico, Dios tiene la solución a tu vida, a la mía, y lo muestra claramente en estos versículos que lo vimos. Y no es algo nuevo, eso ya está en su palabra. Que la gracia de Dios nos alcance y que dejemos de pelear por todos los pensamientos y emociones, sentimientos que no hemos trabajado y que el día de hoy venimos arrastrando, que se los entreguemos a Dios, porque el valor más grande es oír su palabra. El valor más grande es oír la voz de Dios. Permanecer en Cristo es el valor más grande, estar cara a cara con Él. Y hoy yo te invito a que te extiendas a Dios, extiéndete a sus promesas, extiéndete a su palabra, extiéndete a lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vas a tener un momento que solo tú conoces tu circunstancia personal, familiar, esa situación que a lo mejor el día de hoy la traemos presente. Ya no luches más, ya no luches con esa situación del por qué. Dios la sabe, Dios nunca se ha apartado de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en tus propósitos. Hoy levantamos nuestra oración y nuestros corazones, Señor, a ti. Hoy rendimos, Señor, nuestras situaciones, nuestra enfermedad, nuestras cargas, nuestras culpas, los miedos, Señor, delante de ti, Padre. Sabemos que tú eres el que obras, sabemos que tú eres el que restauras, Señor, el que suple cualquier necesidad, aún enfermedades, aún relaciones rotas, aún matrimonios fracturados, Señor, tú restauras, Señor, aún la crisis económica, aún la falta de empleo, Señor. Caminamos en tu verdad porque tú eres la verdad, Dios. Te entregamos nuestras fuerzas, nuestras cargas, Señor, y que sea tu bendito amor el que nos hable. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por la obra que Jesús hizo en la cruz. Gracias, Padre, porque me curaste de cualquier pecado, Señor. Y el día de hoy estoy juntamente contigo, Señor. Agradecido, Señor, por mi pasado. En paz, Señor, hasta el día de hoy. Y confiado, Señor, confío, Señor, plenamente que lo mejor está por venir porque camino en ti, Señor. El día de hoy, esta generación camina en tu voluntad, camina en tu presencia y nos inclinamos nuestro oído, Señor, a tu palabra, a tu amor, a tu paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces las lecciones más grandes se aprenden cuando perdemos. Cuando perdemos todo, pero ganamos en Cristo. Un aplauso para Dios. Gracias a Él.